Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP. Nos encontramos matriculados en el programa de Contaduría Pública y vamos a desarrollar la actividad número 2 del curso Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal, lo cual consiste en la elaboración o construcción de una presentación en PowerPoint y un video máximo de 20 minutos, donde se detalle o se explique los procedimientos de auditoría para obtener evidencias. ¿Qué es una auditoría? Bueno, la auditoría es un proceso de verificación de información que se hace con base a una planeación por una persona capacitada profesionalmente para que pueda emitir una opinión del estado en que se encuentra la organización o la entidad. Todo esto se hace a través de evidencias físicas, documentales, confirmaciones, evidencias matemáticas, declaraciones escritas, analíticas y orales. Obviamente todas estas evidencias deben ser verificadas y todo esto se hace de acuerdo a la normatividad vigente, es decir, a través de las normas internacionales de auditoría. Sabemos también que la auditoría es una herramienta importante también para la toma de decisiones. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple con las siguientes características: relevante, auténtica, verificable y neutral. Es relevante cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos de auditoría. Es auténtica cuando es verdadera en todas sus características. Es verificable cuando permite a dos o más auditores llegar por separado a las mismas conclusiones y en las mismas circunstancias. Es neutral cuando no tiene perjuicios ninguno, es decir, cuando no haya sido diseñada para apoyar intereses especiales. Técnicas de auditoría. Son los métodos prácticos de investigación y prueba de que el auditor utiliza para satisfacerse sobre la legitimidad de la información, haciendo las comprobaciones necesarias para hacerse un juicio profesional sobre un asunto. Dentro de estas tenemos la inspección, la observación, la indagación mediante entrevistas, confirmación, cálculos matemáticos, procedimientos analíticos y por último está la comprobación. Todas estas técnicas se van a detallar a continuación. Inspección. Bueno, la inspección es una técnica de la auditoría, lo cual consiste en los registros de los documentos, ya sean físicos, por medios informáticos u otros medios. Puede ser interna o externa. La parte documental consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles. El examen físico es la técnica de la auditoría mediante el cual el auditor verifica la existencia de los activos tangibles para obtener evidencia en la auditoría con respecto a su inclusión en el activo, pero no necesariamente a su propiedad o valor. Es decir, de que si la empresa compró una impresora, la empresa debe tener evidencia de que si la compró, debe de existir un documento que relacione la compra. En este caso sería la factura. Y se debe evidenciar que la impresora esté físicamente en la empresa. Entonces, el objeto finalmente de la auditoría es precisamente contrarrestar la información con los soportes y las existencias, de modo que la técnica de inspección, además de hacer un reconocimiento físico, conlleve una verificación documental formalmente establecida. El propósito de esta es cerciorarse de la autenticidad de lo reflejado en los estados financieros, como producto de la actividad comercial, industrial o de acuerdo al objeto de la organización para la que se va a hacer la auditoría, sin olvidar
que siempre se debe ir más allá de las posibilidades establecidas para su uso, conservación y mantenimiento, etc. Técnica de observación. Esta consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicado por otras personas. La observación proporciona evidencia de auditoría sobre la realización de un proceso o procedimiento, pero está limitada al momento en que tiene lugar la observación y por el hecho de que observar el acto puede afectar al modo en que se realiza el proceso o el procedimiento. La indagación. Esta consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas tanto dentro como fuera de la entidad. Las indagaciones pueden variar desde la indagación formal planteada por escrito hasta la indagación verbal informal. La evaluación de las respuestas obtenidas es parte integrante del proceso de indagación. Si bien la corroboración de la evidencia obtenida mediante indagaciones es a menudo de especial importancia, en el caso de indagación sobre la intención de la dirección, la información disponible para confirmar dicha intención de la dirección puede ser limitada. Confirmación externa. Esta constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta directa escrita de un tercero, la parte confirmante, dirigida al auditor en papel, en soporte electrónico u otro medio. Los procedimientos de confirmación externa con frecuencia son relevantes cuando se trata de afirmaciones relacionadas con determinados saldos contables y sus elementos. Recálculo. El recálculo consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros. Consiste en determinar o comprobar la exactitud de los cálculos aritméticos de los movimientos contables de los estados financieros, incluidos en los documentos o registros. Esta técnica de auditoría se lo puede realizar manualmente o por medios electrónicos. Procedimientos analíticos. Consisten en evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones que razonablemente quepa suponer que existen entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen, si es necesario, la investigación de variaciones o de relaciones idénticas que resultan incongruentes con otra información relevante o que difieren de los valores esperados en un importe significativo. Reejecución. La reejecución implica la ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad. ¿Qué tipos de procedimientos analíticos existen? Los tipos de procedimientos analíticos que existen están definidos para la clase de expectativas del auditor, que pueden ser las siguientes: expectativa de la industria, expectativa del cliente, expectativa del auditor y expectativa de los estados financieros. Expectativa de la industria. Se refiere a los procedimientos que realiza el auditor con el fin de comparar información financiera y no financiera con información de la industria en donde el cliente desarrolla su objeto con compañías similares. Expectativas del cliente. Las expectativas del cliente son aquellos anhelos que el comprador nuevo o habitual espera satisfacer gracias a tu empresa, tus productos y servicios. Esto incluye también la experiencia que espera tener en el proceso de compra o utilización del producto. Expectativa del auditor. Son los cálculos que realiza el auditor con el fin de determinar la razonabilidad de una cuenta con los estados financieros.
Para estos cálculos, el auditor puede utilizar información operacional o financiera. Expectativa de los estados financieros. Se refiere a analizar los cambios que ocurren en las cuentas de balance o resultados entre 2 o más periodos. Igualmente, se puede analizar las tendencias de indicadores claves de desempeño, liquidez, rendimiento, endeudamiento, actividad del periodo corriente con periodos anteriores. Conclusión. En este trabajo se desarrolló un estudio de la evidencia de auditoría por ser un tema de importancia relevante para el desarrollo de nuestra carrera profesional, como lo es la tarea de procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Fue hecho un estudio teórico que engloba los conceptos relevantes de evidencia aplicados a la auditoría interna del sector público. Puede ser utilizado también en el sector privado, pues los objetivos del auditor no son muy distintos en los dos sectores. Estas fueron las bibliografías que se utilizaron para la realización del trabajo. Muchas gracias.